Hoy en Sabor y Origen ponemos sabor al queso fresco de Burgos, al auténtico, con la tercera generación de lácteos Ovejero en Briviesca. Productos realizados de forma artesanal, respetando los tiempos, la tradición y la materia prima autóctona y de calidad. Y repasamos la actualidad agraria con Asaja. Hoy tratamos temas fiscales y ponemos ejemplos prácticos sobre la nueva PAC. Hoy Sabor y Origen se desplaza a Briviesca, las instalaciones de Lácteos Ovejero. Conoceremos el trabajo de la tercera generación de un proyecto que comenzó en los años 40 gracias a la figura del emprendedor Severino Ovejero. Hoy nos vamos a centrar en uno de sus tantos productos, el queso fresco de Burgos. Roberto Ovejero, ¿qué tal? Hola Leticia, ¿qué tal? ¿Y tú? Bienvenido a Sabor y Origen. Hoy estamos en estas instalaciones de Briviesca para poner sobre todo en valor el queso fresco. ¿Desde hace cuánto elaboráis este producto? Bueno, pues empezó mi abuelo hace más de 70 años, o sea, echa la cuenta, hace ya bastante tiempo. La materia prima principal, obviamente, del queso fresco de Burgos es la leche. ¿Quiénes son vuestros proveedores? Pues son todos de la comarca esta de la Bureba, leche de oveja y leche de vaca. Ten en cuenta que para estar dentro de la IGP, del queso fresco de Burgos, tenemos que tener leche de oveja y de vaca del queso. Porque vosotros sois una de esas 5 empresas que estáis dentro de esa batalla para conseguir la indicación geográfica protegida de un queso de Burgos autóctono. Que tiene que respetar lo que nos manda la IGP, que nos concede la Junta. Es decir, tanto proceso de elaboración, que tiene que ser tradicional, no con técnicas como ultrafiltración, etcétera, y en cuanto a materia prima, que como te he dicho antes, tiene que tener leche de vaca y un mínimo de leche de oveja. Porque Roberto, no todo el queso fresco de Burgos que se vende como queso fresco de Burgos es realmente ese producto, ¿no? No tiene nada que ver, y luego lo vais a ver aquí. Estamos en estas instalaciones, en Briviesca, lleváis más de 70 años trabajando lácteos, ¿no? Sí, aquí llevamos en esta instalación desde el año 98 y llevamos, ya te digo, somos tercera generación y ahí estamos en la pelea. Bueno, pues vamos a ver cómo se elabora ese producto, ese queso fresco de Burgos, el auténtico. Tradicional. ¿Cómo empezaría el proceso, Roberto? Pues mira, se somete la leche a un tratamiento térmico, que es la pasteurización, para eliminar bacterias patógenas. Y posteriormente se hace el cuajado, es decir, se añade cuajo a la leche, se le deja reposar unos 30 minutos a unos 30 grados y al cabo de ese tiempo se forma un gel semisólido que llamamos la cuajada. Una que está hecha la cuajada, lo que tenemos que hacer es cortarla y desdoblarla, con el objetivo de facilitar la salida del suero y posteriormente dejarlo listo para el moldeado. Una que está ya moldeado, se le pone la cinta con nuestra marca y ya está listo para consumir. Es lo bueno de estos quesos, que se pueden consumir el mismo día en que lo haces. No necesita ni prensado ni fermentado, porque ya sabes que esto viene del queso fresco de Burgos. Es de Burgos porque lo hacían los pequeños productores de todo el alfón de Burgos, que llevaban sus excedentes de leche de oveja principalmente, en invierno y en primavera. Y con esas temperaturas que tenemos aquí, no hacía falta conservarlo más, o sea, no hacía falta fermentación. Y por eso hacemos un queso basado en aquellas técnicas ancestrales. El queso fresco que se está elaborando hoy en estas naves de quesos Ovejero, ¿cuándo va a salir a la comercialización, Roberto? El que hacemos hoy, mañana está en las tiendas. Qué rico. O sea, esto va... Más fresco imposible. Yo creo que desde luego no. Leche recién ordeñada de ayer y el queso fresco se hace hoy y mañana está ya... Aquí se trabaja sobre pedido. Como tiene una caducidad corta, hay que moverlo rápidamente. Todo ello lo estamos viendo, Roberto, bajo la supervisión de los maestros queseros. Sí, él da su supervisión, da su toque, dice pues corto más, corto menos, ya está bien la cuajada, ya está... Siempre es él el que controla cómo se hace cada queso. ¿Qué características tiene el queso fresco de Burgos, el que realizáis en estas instalaciones? Bueno, el queso fresco tradicional, que es el que hacemos aquí, respeta la leche tal y como viene, no se hace un tratamiento agresivo, que es por membranas, con ultrafiltración, concentración de proteína. Aquí se le mima, se le corta a mano,
se le aprieta un poquitín la mano, no se hace ninguna técnica agresiva. Hay un proceso judicial abierto de las 5 compañías a las que nos referíamos antes, entre ellas Quesos Ovejeros y la gran industria láctea. Parece que los recursos se están ganando, pero todavía quedan pasos para dar para conseguir ese objetivo de la IGP del queso fresco de Burgos. ¿Cómo lo ves, Roberto? Sí, mira, nosotros somos los 5 magníficos, que somos Láctea Flor de Burgos, Láctea Ruiz Angulo, también de Burgos, Quesos Sasamón, Mantequería Las Nieves de Espinosa y Ovejero nosotros de Briviesca. Y luchamos porque se mantenga y respeten el queso fresco tradicional tal y como es. Que primero, no solamente una denominación geográfica, sino que hay que respetar sus modos de elaboración y de materias primas, que es lo que estamos peleando. En cambio, la FENIC, que es la gran industria láctea española, no le interesa otro tipo de queso, un poco más... Sí, de batalla, de otra forma, de una forma mucho más es un industrial. queso fresco, pero no es queso fresco de Burgos, que es el que hacemos nosotros. Pero no porque seamos de Burgos, sino porque lo hacemos como lo hacían antiguamente, cosa que estas grandes empresas no lo hacen. ¿Y a qué sabe, Roberto? Para que la gente se dé cuenta de la diferencia de un queso y otro. El queso fresco lo que tiene que saber es a su materia prima, a leche. Tiene un sabor láctico, tiene que tener una textura ligeramente pastosa y suave, muy suave y al paladar. Aquí lo hacéis con una calidad suprema. Sí, en ello estamos. Roberto, ¿cuántos litros de leche utilizáis para elaborar el queso fresco de Burgos? Pues para elaborar un queso fresco de Burgos mezcla, vaca y oveja, hace falta aproximadamente unos 4 litros, más o menos, por cada kilo. O sea que si hacemos una cuba de unos 2.000 litros cada vez, 1.500 son suero, que van destinados a una granja porcina. Lo recicláis Aquí todo. se recicla todo, aquí no se puede tirar porque es muy contaminante además. Y obtenemos unos 500 kilos de queso fresco. ¿Qué pasa? Que tiene todavía bastante suero comparado con otro tipo de quesos, pero eso da la ventaja de que tiene menos calorías, menos grasa. Esta es una de las características de este queso fresco de Burgos artesano. Eso es, pero conservando una buena cantidad de calcio, su vitamina A, B, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí está uno de los maestros queseros, Álvaro, que nos va a hacer una demostración de cómo se corta artesanalmente, en este caso, el queso fresco 100% de oveja. De oveja, muy bien. O sea, de categoría suprema. Pues ¿cómo lo hace, Roberto? Cuéntanos. Pues una vez que la cuajada ya está conformada, lo que va a hacer es cortarla para facilitar la salida del suero. Sin ningún tipo de máquina, totalmente a mano. Le va a pegar 3 cortes sucesivos hasta que obtenga el tamaño de la cuajada que él está buscando. Ese queso fresco de ovejas de un sabor más fuerte, ¿no?, que el de vaca. Más que fuerte, un poco más intenso. Es la palabra más adecuada, intenso. Con una textura un poco más lactosa, porque tiene un poco más de grasa. Pero está buenísimo. Decíamos que ya desde mañana ese queso va a estar listo para comercializar. ¿A dónde los lleváis? Pues mira, este de oveja va concretamente a Burgos. Y el resto va al País Vasco, a La Rioja y por la provincia de Burgos. Aquí sois muchas personas trabajando, Roberto, no solo parte de la familia, sino también tenéis empleados. Sí, nosotros aquí en plantilla estamos unas 18 personas, aproximadamente un tercio somos de la familia. Porque hacéis más elaboraciones, no solo el queso fresco de Burgos. Hacemos todos los días cuajada de oveja, hacemos yogur y hacemos quesos curados, tanto en mezcla como en oveja. Dependiendo de la época del año, la cantidad de leche que tengamos, hacemos más o menos queso curado. Este año está un poco más ajustado porque hay menos leche. Bueno, ¿qué está pasando? Es un problema para vosotros, ¿no? Hay poca leche y se ha encarecido mucho Pues su precio. todo el mundo sabe el problema que ha habido este año con la subida de todos los costes, los ganaderos lo han pasado muy mal, han estado sacrificando ganado porque no tenían apenas para darlo de comer y para mantener al resto de la cabaña viva tenían que eliminar vacas. Entonces, ¿qué? Llegamos ahora a otoño, que ahora hay algo más de demanda para fabricar más queso y nos encontramos que no hay tanta leche como se requiere. Y entonces estamos ahí, peleándonos por la leche. Y con precios muy caros, subidas que a lo largo de este 2022 no han parado y todo indica que seguirán. Posiblemente un poquitín, pero quiero creer que se van a parar a principios de año, por la cuenta que nos trae a todos, porque si no esto se nos va. Bueno, hay que pensar en positivo, Roberto. Sí, yo creo que para el tema de la ganadería vendrá bien que estos precios se mantengan más o menos, para que ellos tengan una rentabilidad que necesitan y que se merecen, porque es un trabajo muy sacrificado.
¿Cuáles son los retos de la familia Ovejero? Bueno, pues seguir manteniéndonos ahí, ya llevamos más de 70 años, pues seguir con esa trayectoria. No somos muy ambiciosos, queremos igual ampliar un poco las ventas, como es natural, pero nos preparamos con mantenernos ahí donde estamos, en todo en la zona norte, y un poco aspiramos a entrar en condiciones en Madrid. Mercados nuevos, por lo tanto, para el 2023, ¿no? Eso es uno de los objetivos. No nos planteamos exportar porque el producto nuestro, ya ves que es totalmente artesano y no tiene mucha caducidad, ese es el problema que tenemos. Pero bueno, tenemos bastante para desarrollarnos. Y mientras tanto, ¿no? Que el cliente se fije, ¿no? Se fije en lo que consume, que tenga cuidado a la hora de comprar. Y que sepa lo que compra, que compare con lo que hay por ahí y que sea consciente de que esto lleva mucho trabajo por detrás. Desde que ordeñan en la oveja o la vaca hasta que está terminado el producto. Roberto, ¿cómo ves en general a la industria láctea española? Yo creo que somos unas empresas que producen unos productos de gran calidad, que no tenemos ninguna envidia a lo que se produce, por ejemplo, en el resto de Europa. Yo creo que incluso lo hacemos mejor, pero que tenemos que darnos un poco más a conocer y que el consumidor nacional nos tenga un poco más en cuenta y se acuerde de nosotros y de toda la cadena productiva del sector lácteo. Porque además hay que destacar como punto negativo, ¿no? Que en España no se consume demasiado queso. Pues comparado con Francia o con el resto de Europa, vamos, es muchísimo menos. Y joder, tenemos que aumentar esa cuota de consumo lácteo para mantener un poquitín esa España vaciada, que la gente se anime a tener ganadería, que tenga rentabilidad. Y el sector primario, que está desapareciendo. tradiciones. El sector primario, tan importante, la ganadería. Porque cada vez hay menos jóvenes dedicados al vacuno o al ovino de leche, ¿no? Les cuesta mucho. Y yo entiendo que sí es muy sacrificado. Es un trabajo de todos los días del año, estar muy encima de ello, con sus problemas, Pero bueno, hay que animarles, hay que incentivarles, hay que favorecerles las cosas. Y el consumidor lo que tiene que hacer es consumir nuestro producto nacional. Eso es. ¿Habrá cuarta generación en quesos Ovejero? Yo espero que sí, pero vamos, el tiempo lo dirá. Eso es una elección voluntaria. Intentaremos que sea así, pero ya veremos. Pues Roberto Ovejero es uno de los nietos de Severino, aquel hombre que en la posguerra empezó a comercializar quesos por Burgos. Y miren en lo que ahora se ha convertido esta empresa que lleva sus productos a muchísimas provincias de España, especialmente en Castilla y León y el norte. Y el norte, eso es. Y esperamos ir ahí dando guerra, todo lo que se pueda. Pues Roberto, muchísimas gracias por enseñarnos estas instalaciones, por poner en valor ese gran queso fresco de Burgos, que esperemos que sea pronto IGP. A ver si ya con este último recurso lo conseguimos, porque nos va a ayudar mucho a comercializarlo mejor. No nos han contado el secreto de sus cuajadas, pero lo intentaremos más adelante. Y hombre, sí, tenéis que probarlas, por supuesto. Con Lácteos Ovejeros hemos puesto el sabor a nuestro programa de hoy desde Briviesca. Muchas gracias, ha sido un placer. Es necesario recordar que la política agraria comunitaria, el nuevo marco, entra en vigor a partir del próximo año y hasta el 2027. Y ya les hemos contado las características de la nueva PAC en varios de nuestros programas dedicados al campo y siempre de la mano de los profesionales de Asaja, pero vamos a resolver las principales dudas que plantean los agricultores y los ganaderos de cara a ese nuevo marco normativo. Estamos para ello con dos técnicos de Asaja Burgos, con Virginia y con Javier. ¿Qué tal, chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Pues para aclarar esas dudas y para poner esos ejemplos, esas cuestiones sobre las que más preguntan los agricultores y los ganaderos. Comenzamos con Virginia y con la primera de las preguntas sobre la que tienen curiosidad los profesionales del campo. ¿A qué ecorégimen se pueden acoger si tienen tierras arables de cultivo? Virginia. Pues teniendo tierras arables de cultivo se pueden acoger a la práctica de la rotación de cultivos, a la práctica de la siembra directa y a la práctica del establecimiento de espacios de biodiversidad. Si tienen cultivos permanentes, como por ejemplo viñedo.
Pues para el viñedo tenemos las prácticas del establecimiento de espacios de biodiversidad, también tenemos la práctica de la cubierta vegetal, espontánea o sembrada, o la cubierta inerte. ¿Cuál es el ecorrégimen al que se pueden acoger en este caso los ganaderos? Pues los ganaderos que tienen superficie de pasto se pueden acoger a la práctica del pastoreo extensivo o el de islas de biodiversidad y siega sostenible. ¿Acogerse a alguno de estos ecorregímenes es voluntario o obligatorio? Es voluntario. Lo que ocurre es que si algún agricultor no se acoge a los ecorregímenes, pues con la parte que les corresponde de ayudas por los derechos que ahora se llaman ABRS y el pago redistributivo, la cuantía de ayuda queda bastante mermada, por lo que los agricultores normalmente, los agricultores y ganaderos van a tender a hacer alguna de estas prácticas. ¿Es necesario tener, por lo tanto, derechos de pago básico en el 2023, ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, para poder acogerse a algún ecorrégimen? Pues es obligatorio tener al menos un ABRS para acogerse a la práctica del establecimiento de espacios de biodiversidad, pero no, para el resto de prácticas no es obligatorio. Lo que ocurre es que la ayuda no se va a calcular en base a los derechos que tengan, sino que se va a calcular en base a la superficie a la que se acojan a las distintas prácticas. Otra pregunta, quien tenga secano y regadío, ¿cómo puede optimizar el cobro de los ecorregímenes, escogiendo la totalidad de la explotación o por separado? ¿Cómo lo tendrían que hacer, Virginia? Pues eso depende, porque también para las tierras de cultivo podemos tener secano húmedo, regadío. Lo suyo sería acogerse a uno o a varios de las prácticas posibles para cada uno de los tipos de cultivo que tenemos. Si el agricultor tiene menos de 10 hectáreas, ¿a qué ecorrégimen puede acogerse? ¿Hay excepciones? Se podría acoger, por ejemplo, al de la rotación de cultivos, ¿vale? En el que tendría que rotar al menos el 50% de la explotación. Ahora, con las flexibilidades que se han publicado recientemente, este 50 se reduce a un 25, o alternativamente haciendo diversificación de cultivos, teniendo en cuenta que la superficie del cultivo mayoritario no puede superar el 75% y sin necesidad de destinar una parte de la superficie al cultivo de leguminosas. Otra duda, ¿es obligatorio dejar barbecho? No es obligatorio para esta campaña, ¿vale? Sí sería obligatorio en el caso de acogernos a la práctica del establecimiento de espacios de biodiversidad, en la que además del 7% de superficie destinada a barbechos semillados o a cultivos que no son cosechables, hay que dejar un 4% de superficie destinada al barbecho. En caso de que se acogiera la totalidad de la explotación a esta práctica, ese 4% se reduce a un 3%. Virginia, ¿cuántos años puede estar una parcela del mismo cultivo? Puede estar hasta un máximo de 3 años consecutivos declarándose el mismo cultivo. Al cuarto año habría que cambiar el cultivo y tendríamos como referencia el año 2021. ¿Y hay que dejar los 5 metros del margen de los ríos? ¿Qué cauces son? Pues hay que dejar 5 metros sin cultivar, sin producir, sin aplicar abonos y sin aplicar fitosanitarios, a contar desde la ribera del río. En el 2023, en enero del 2023, se prevé que el SICPAC ya tenga una capa en la que se va a ver qué cauces son los que se van a ver influenciados por esta obligatoriedad, pero a día de hoy lo único que sabemos es que la Junta de Castilla y León ha rechazado un borrador de esta capa por no creer que era la más adecuada. Preguntamos también alguna que otra duda a Javier. Bueno, preguntan los agricultores si tienen alfalfa, ¿cómo influye en el ecorrégimen de la rotación? Bien, la alfalfa es un cultivo plurianual, por lo tanto sale un poco de la norma, ¿no? El cultivo plurianual es el que está sembrado por lo menos 4 o 5 años, entonces, poniendo un ejemplo, si nos acogemos al de rotación y tenemos una explotación de 100 hectáreas, si 10 son de alfalfa, pues tendríamos que rotar el 25% sobre 90 hectáreas. Vamos a recordar cuáles son los cultivos que computan como leguminosas, Javier. Sí, esto es una duda que a todo el mundo le ronda, ¿no? Pero al final leguminosas podemos decir que son alfalfa, esparceta, beza, hieros, titarros, garbanzos, lentejas, etc. Quien se comprometa a sembrar en siembra directa durante 2 años consecutivos para cobrar la ayuda de los 25 euros a mayores, ¿qué parcelas debe incluir y qué porcentaje de la explotación cobra esos 25 euros? Sí, la práctica de la siembra directa nos dice que hay que dejar un 40% de la superficie acogida a esta práctica en siembra directa
y si tenemos un compromiso de 2 años de sembrar también esas mismas parcelas, es decir, ese mismo 40% de siembra directa, cobraremos 25 euros, pero por el total de la explotación. ¿Qué sembradoras son válidas para la siembra directa? Pues en un principio serán las sembradoras de siembra directa de reja y las de discos. Javier, ¿tiene degresividad el pago de los ecoregímenes y cuánto se cobra? La degresividad es un término que lo que dice que van a aplicar una reducción. Hay unos presupuestos en cada ecoregimen. Si hubiera presupuesto suficiente, se cobraría el total de la superficie acogida, pero si no fuera así, esa degresividad diría que en tierras de secano, por ejemplo, se cobraría una parte en las primeras 70 hectáreas, en regadío serían 25, en cultivos permanentes 15 y a partir de ahí pues un tanto por ciento menos. Del ecoregimen de la biodiversidad, según la Becan 8, el porcentaje de superficies o elementos no productivos en las tierras de cultivo de la explotación debe ser del 4 o del 3%, Javier. Sería del 4% si nos acogemos a parte de la explotación y del 3% si nos acogemos en este ecoregimen al total de la explotación. Y en los barbechos seminados, ¿qué especies se pueden sembrar? Los barbechos semillados nos dice que podemos sembrar leguminosa, crucíferas, brasicáceas, 2 familias. Hay que mezclar siempre 2 familias de cualquier de estas especies. ¿A partir de qué fecha se puede cosechar esas parcelas dedicadas a este ecoregimen? En el ecoregimen de la biodiversidad nos dejarán cosechar o segar a partir del 1 de septiembre, si hablamos de cereal, y el girasol pues será otra fecha que todavía no la sabemos. Y ya la última, ¿existen flexibilidades para el cumplimiento de los ecoregímenes y de las BECAM debido al conflicto bélico de Ucrania y de la sequía? Sí, nos han aceptado últimamente con fecha 18 de noviembre unas últimas flexibilidades como habían hecho con otras comunidades autónomas, y es que, por ejemplo, en el ecoregimen de la rotación pasa de ser del 50% que nos obligaban al 25%, el barbecho en esta misma práctica pasa de ser del 20 al 40% y en la siembra directa parece ser que aceptan todo tipo de laboreo vertical superficial sin ser vertedera, lógicamente, pues como pase de chisel, de cultivador, de grada de discos, y luego pues también tenemos ciertas flexibilidades en los cultivos permanentes, que esas cubiertas vegetales pues excepcionalmente también podremos hacer algún tipo de laboreo vertical. Pues yo creo que ha quedado todo muy claro gracias a las explicaciones de Virginia y Javier. Para cualquier duda, recordar que están las oficinas de Asaja. Virginia. Claro que sí, ahí estamos para ayudarles en todo lo que necesiten. Una PAC en este caso complicadilla, ¿verdad, Javier? Demasiada para todos, nosotros y los agricultores, sí. Bueno, pues con ellos dos hemos hablado hoy de PAC y vamos a finalizar el reportaje también hablando de fiscalidad con importantes novedades que nos cuenta David, otro de los técnicos de Asaja Burgos. Ya tenemos el borrador de Hacienda sobre los módulos del año que viene y hay importantes novedades. Las principales son que se va a aplicar una reducción sobre el consumo de gasóleo y sobre el consumo de abono. Sobre el consumo de gasóleo se va a aplicar una reducción del 35% y sobre el consumo de abono una reducción del 15%. Esto supone un ahorro. Recordamos a la gente que está en el régimen de estimación objetiva en módulos, que es el sistema donde está la mayoría de los agricultores y de los ganaderos. Era una reivindicación que se había solicitado repetidamente, aunque en este caso también echamos de menos que se había solicitado una reducción de los piensos para la ganadería, que es un sector que está especialmente sufriendo todo el tema de la crisis y no se ha aplicado. También queremos recordar que esperamos que en el mes de marzo, en el mes de abril, se produzcan reducciones por el tema de la sequía al pedrisco, como todos los años. Asaja en el mes de febrero o marzo solicita esas reducciones y en función de las condiciones que ha habido en el año anterior también se solicita. El límite se mantiene en los 250.000 euros de ventas, sin tener en cuenta la PAC y las indemnizaciones de agroseguro. Volvemos a incidir, es un tema muy importante, porque en el momento que te pases por un solo euro de facturación, te cambiarían de sistema de tributación. Entonces aconsejamos a todos los agricultores y ganaderos que en estos días de final de año revisen su facturación, que la facturación va por años, no va por campañas agrícolas como a veces se creen los agricultores, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Que se sienten un rato, revisen su facturación de todo el año,
porque si no las consecuencias pues pueden ser muy graves. Un cambio de sistema de tributación que en la mayoría de los casos salen perjudicados los agricultores y ganaderos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Sabor y Origen regresa el 15 de diciembre. Hasta entonces.